Listo, puedes empezar. Ya. Sí, muy buenas tardes. Hoy es 22 de julio del 2021. Es el año del bicentenario de la segunda centuria, en la que recordamos sobre todo ese hecho fundamental de carácter latinoamericano o hispanoamericano, que fue la independencia de nuestros países, casi todos ellos, con excepción de Cuba, que recién se liberó en 1898, imagínense ustedes, ¿no? Mientras que el primero fue Argentina. Argentina fue el primer país que se liberó en 2010, calculen ustedes, y luego ya vinieron otros países. El general San Martín liberó a Chile en la batalla de Chacabuco, luego pasó al Perú porque se sabía que la liberación que deseábamos de todas maneras suponía antes derrotar al poderoso virreinato establecido que tenía como capital a Lima, porque ese fue el primer virreinato en América del Sur que constituyó la monarquía española y la convirtió en el centro de ese desarrollo desmesurado, de ese enriquecimiento, pero al mismo tiempo de esa actitud violenta, de esta actitud abusiva, de esa actitud agresiva, genocida. Luego también generó lo que llamamos nosotros ahora el no respetar al que es indio, al que es negro, al que es cholo, ¿no? El racismo, el famoso racismo. Todos esos males nos dejó España, lamentablemente, incluida la corrupción, porque como ustedes comprenderán, la presencia de los españoles durante casi 3 siglos dio lugar a que nuestro país realmente se privara de muchas riquezas que fueron enviadas a España, con las cuales España engrandeció el entorno de las ciudades, igualmente nuestros seres humanos, nuestros antepasados, nuestros indios, herederos del Tahuantinsuyo, los sometieron a trabajos terribles en las minas principalmente, y de esta manera, pues, sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias, ocurrió este esfuerzo conjunto, ¿no? Y a propósito de ello, hubo una famosa carta que se llama Carta a los españoles americanos, ¿no? Esa carta la escribió el jesuita arequipeño Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Y por qué él se vio obligado a escribir esta carta? Porque él también, fíjense ustedes, siendo un jesuita, siendo un religioso peruano, perteneciendo a la célebre o a la ilustre congregación, a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que tanto habían colaborado con las tareas propias de su oficio religioso. Sin embargo, el rey consideró en cierto momento que era un peligro para nuestro continente, para nuestro país, y a nuestro continente, porque todavía no existían países, y de esa manera dio una ley por la cual, exactamente no recuerdo el año, pero creo que fue algo así como en 1763, que todos los jesuitas, ¿no?,
la mayoría eran peruanos que habían abrazado, como se dice, la vida religiosa, hacían una labor muy digna de elogio. ¿Por qué razón? Porque se dedicaban a difundir la doctrina de Cristo, a tratar bien a los nativos, a los originarios de esta tierra, ¿no? Y por esas razones pensaron que a la larga iban a producir, iban a provocar en los peruanos originarios, iban a provocar un deseo de libertad. Eso es lo que no querían que ocurriera. Ellos querían que nosotros sigamos sintiéndonos esclavos, súbditos de ellos, ¿no? Por eso también, recuerden, en 1780, años antes, en 1780, el cacique Túpac Amaru II, llamado José Gabriel Condorcanqui, que era un peruano ilustre, descendiente de los incas, él también se rebeló, salió con las armas y encabezó una rebelión que conmovió a gran parte del estado, de la parte sur del virreinato de nuestro continente. Y estos hechos fueron tan sangrientos, sobre todo la venganza de los españoles que asesinaron, descuartizaron a Túpac Amaru II, a él y a su familia los sometieron a las peores sanciones. ¿Por qué? Simplemente porque queríamos ser libres. Y lógico, Dios nos ha creado libres, y por tanto no puede haber ninguna persona que con derecho a quitarnos esa libertad y a utilizarnos o a apropiarse de nuestras propiedades, de nuestras casas, de nuestras tierras, y hacernos trabajar además en condiciones infrahumanas y sin ningún salario, sin ninguna remuneración, y hacer que toda esa riqueza se vaya a España, ¿no? Se engrandeció. Es decir, España nos tiene verdaderamente una deuda multimillonaria que, si el derecho lo permitiera, nosotros podríamos reclamar esa herencia y traducirla en euros, a ver si es que ellos tienen la dignidad de devolvernos ese patrimonio, ese tesoro, ese dinero a nosotros, ahora, ¿no? Así como ellos tuvieron la desvergüenza de llevarse nuestras riquezas. Y por eso digo que José Gabriel Condorcanqui hizo una insurrección, y a su vez esa insurrección estaba relacionada con el sacrificio de Túpac Amaru I, ¿no? En siglos anteriores también sacando fuerzas de coraje, a pesar de ser él también descendiente de los incas, él encabezó una gran rebelión, ¿no? Y por poco tomó Lima, por poco tomó Lima, y pudo haber expulsado en esos momentos a los españoles a su tierra, pero lamentablemente por algunas circunstancias Túpac Amaru I fue derrotado, él fue de los últimos incas de Vilcabamba, ¿no? De allí salió él decidido a luchar por la independencia, porque como ustedes comprenden, son gente pensante, ustedes no tienen por qué ser esclavizados, no tienen por qué ser sometidos a ningún tipo de violencia ni física ni mental.
Bueno, volviendo ya para entrar al motivo de la clase, eh, este, este jesuita, fíjense ustedes, después de todos estos hechos, mataron a Manco Inca primero, a este Tupac Amaru primero, mataron, asesinaron, descuartizaron a José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. No contentos con eso y temerosos del sentimiento de libertad que brotaría en nuestras tierras, expulsaron también a los jesuitas, con el propósito de que nadie influyera en la mente dominada de nuestros antepasados. Sin embargo, a la larga, esta expulsión de los jesuitas de toda América, no solamente del Perú, sino de los otros virreinatos, hizo que dentro de estos, además les quitaron todas sus propiedades, ¿no? Juan Pablo Vizcarra y Guzmán era un religioso jesuita por su formación religiosa, era un sacerdote, pero además tenía propiedades en Arequipa, ¿no? Tenía terrenos, tenía recursos económicos, y esos recursos también fueron, diríamos, confiscados por la monarquía española, por el virreinato respectivo, y le quitaron también esa propiedad, ¿no? Pero él tuvo el coraje, tuvo la valentía, y que además que es propio de los seres humanos, ejercer la libertad, luchar por la libertad, conquistar por la libertad, y todo comienza por las ideas, por las ideas. No se olviden ustedes, jóvenes, de siempre incrementar sus conocimientos, de manejar su cerebro de tal manera que ahí se vayan introduciendo uno a uno las ideas, las teorías, los conceptos, los nombres, los métodos, todo aquello con lo cual ustedes van a poder trabajar. Entonces, este sacerdote jesuita, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, disculpen, escribió una carta. Es un documento, efectivamente, es eso, una carta, ¿no? Pero por las circunstancias del secreto, la escribió en francés, porque él dominaba varias lenguas, ¿no? Y entonces se escribió en francés, y luego esa carta llegó a manos de Francisco Miranda, porque la carta fue escrita en 1798, es decir, ya muy cerca al siglo XIX, 1798, se murió Juan Pablo, creo que ese mismo año, pero había dejado sus documentos a un funcionario inglés no sé si exactamente en Inglaterra, ¿no? Y bueno, la carta siguió su recorrido y fue traducida a través de la acción de Francisco Miranda, revolucionario español, y él publicó la carta en español en 1801. Estoy seguro que ustedes han leído esa carta, la carta a los españoles americanos. En días recientes tuve la oportunidad de volverla a leer, encontré una bonita edición de Carta a los Españoles Americanos. Ahí pude enterarme de cómo había sido pues una acción conscientemente asumida, y que esa carta luego fue leída por toda América, porque además en esa carta se hacía referencia al abuso que había cometido una vez más el Imperio Español, los godos, como también se les decía a los españoles, de haber asesinado décadas anteriores a José Gabriel Condorcanqui. Esa ira se encendió en los cerebros, en las mentes, y luego se tradujo en la
en acción, ¿no? Se tradujo en la acción libertadora, y comenzó desde principios del siglo XIX, y ocurrió, ocurrió que ustedes lo recuerdan, y yo también se lo recuerdo ahora, lo recuerdan que así como los españoles cruzaron el océano y nos conquistaron porque eran tecnológicamente, desde el punto de vista bélico, tenían armas más poderosas. De pronto en 1808, ojo, no me estoy confundiendo de fechas, en 1808, o sea, ya en pleno siglo XIX, los españoles sufrieron la invasión de su territorio. Miren, le pagaron con la misma moneda. El famoso y poderoso el Napoleón Bonaparte, ¿no?, que se convirtió en una especie de gran emperador de toda Europa, envió a su hermano, y el rey español ahí no tuvo la valentía de defenderse a su rey, abdicó en favor de las autoridades francesas, y de ese modo España quedó supeditado, se convirtió en España en súbdita del imperio napoleónico. Fíjese usted lo que le pasó, con tan valientes que eran, con tan bien pertrechados que estaban. ¿Qué pasó con ese ejército español? Simple y llanamente el ejército francés los derrotó. Pero ese hecho ocurrido en 1808 fue un motivo, fue un argumento decisivo para la independencia nuestra. ¿Por qué? Porque entonces los pueblos, los habitantes, los dirigentes, los hispanoamericanos, en principio nos solidarizamos con España, que había sido sometida, había sido humillada, así como nosotros lo fuimos en los siglos anteriores. Claro, protestaron, estuvieron con España, pero luego se dieron cuenta que España simplemente estaba tomando de su propia medicina, que así como ellos fueron invasores en el siglo XIX, en 1808, ellos también sufrieron una horrorosa, una vergonzosa invasión española. Luchó el pueblo español. El 2 de mayo de 1808 es la batalla del pueblo madrileño, allí en contra de los invasores franceses. Bueno, y ahí ese 2 de mayo comenzó siendo para ellos el día que se decidieron a luchar en contra de esa invasión napoleónica. Pero esa misma idea, esa misma acción también se realizó en nuestro continente, porque era un argumento de peso. Entonces los hispanoamericanos que fueron a Cádiz, a un congreso, el Congreso de Cádiz, que establecieron una constitución, ahí establecieron que los hispanoamericanos también tenían el derecho a la libertad. Se concedieron ciertos derechos, pero en el fondo los hispanoamericanos tuvieron allí ocasión de afirmar sus deseos de libertad. Y poco tiempo después, porque la Corte de Cádiz fue también en esos primeros años, creo que en 1811, 1812, algo así, las famosas Cortes de Cádiz, que eran las nuevas disposiciones que iban a regir nuestras relaciones. Pero Argentina no esperó eso. Simple y llanamente, Argentina, supuestamente en defensa del rey español cautivo, en 1810 salió adelante, las fuerzas argentinas, las fuerzas patrióticas salieron adelante y establecieron la libertad de Argentina. Ellos fueron los primeros, ¿no? Después ya vinieron otros países, Chile, y el Perú, como era un poderoso virreinato, requirió primero de la
del apoyo inteligente, estratégico del general San Martín, ¿no?, que realmente instaló el poder. Por eso celebramos el 21 de junio, porque sin ningún arma de por medio, simplemente con su personalidad, por tener un ejército, hizo que España reconociera el derecho que tenía San Martín de proclamar la independencia del Perú, y lo hizo ese 28 de julio, por eso estamos en una semana de aniversario, en una semana de celebración de este acontecimiento extraordinario, ocurrido hace exactamente 200 años. Felizmente aquí la situación tiende a tranquilizarse, aunque siempre hay que estar atentos, no solamente de los problemas sociales y políticos que son muy graves, sino también de los fenómenos naturales como ha sido y es esta pandemia, que hasta ahora no nos deja en paz y nos sigue acechando, y ha matado a muchos compatriotas. Hemos tenido la suerte de conservar la vida hasta ahora, y mientras conservemos la vida, pues debemos seguir trabajando. En la reunión anterior, en la que yo di, diríamos así, las informaciones pertinentes sobre los exámenes de ustedes, hice una evaluación casi página por página. Estuvieron allí presentes en esta labor. Ya las notas, los números están en el aula virtual, y también allí hicimos un breve comentario sobre cada uno de los trabajos, ¿no? Hubo alguien que entregó el examen fuera de plazo. Ya lamentablemente no me dio tiempo de revisar ese examen, lo haré en su momento. Pero dejé establecida una tarea, ¿no? Una tarea celebratoria, una tarea en la que íbamos a intercambiar los roles, y espero que, aunque esa tarea se haya dado de manera oral, que no se haya formalizado su incursión o su inscripción en el aula virtual, sin embargo, como ustedes son responsables y como parte de la tarea de ustedes, futuros críticos literarios, va a ser también la de enseñar, va a ser también el de sustentar sus ponencias, o va a ser la de hacer una exposición oral con los documentos a la mano, con los libros a la mano, con toda la información. Entonces yo sugerí como tarea que cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes eligiera al azar, eligiera aquí dos poetas de su preferencia, de su agrado, y que de esos poetas ustedes eligieran un poeta hombre y una poeta mujer, para evitar justamente la discriminación de género, porque cuando hablamos de literatura debemos hablar de hombres y mujeres, ¿no? Entonces cada uno de ustedes tenía que escoger un poema o dos a lo sumo de cada uno de estos poetas, compartir con nosotros, con el auditorio, principalmente conmigo, pero con todos, porque todo lo que se hace nos beneficia a todos, ¿no? Hay que leer esos poemas para conocerlos, para apoderarnos de esa fuerza anímica que significa toda la poesía, y luego ustedes mismos hacer una valoración. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya en las próximas semanas, ¿no?, comenzaremos a trabajar en el análisis de la poesía. Ahí vamos a proporcionar un par de modelos de cómo analizar la poesía, y ya en lo futuro las prácticas van a ser así, van a exigir una participación de ustedes, tareas específicas con manejo de materiales para que se vayan ustedes desenvolviendo, porque el crítico literario
es un académico en función, es un académico que hace un trabajo para compartir con los demás. Eso es lo que quiero que ustedes hagan esta tarde, en que cada uno de ustedes haya hecho esa elección, la que ustedes gusten, porque de esa manera yo no he mandado, hecho, lea tal cosa, no. Simplemente he dicho ustedes, dentro de los poetas que hay, pueden ser poetas peruanos o pueden ser hispanoamericanos también, en todo caso que sean en lengua española, ¿no? Y ustedes elijan un hombre y una mujer, ¿no? Luego una pequeña hoja de vida, siempre es bueno en todo análisis que haya una hoja de vida, una referencia al autor. Luego los léanlos, también acostúmbrense a leer y a leer bien, ¿no? A ustedes les ha tocado una época en que más bien el alumno está calladito, no dice nada, ni siquiera se deja ver, ¿no? Y eso no es malo, porque esta educación visual no va a durar toda la vida. Va a llegar un momento en que todo esto cambie y cada uno de ustedes tenga que salir al frente para decir unas palabras. Entonces, si es que estas indicaciones les llegaron, pues pasaremos a cumplirlas y, diríamos, siguiendo el orden alfabético. Ya en último lugar mencionaremos a Ayans, cuyo examen parcial llegó con posterioridad, ¿no? Pero lo demás sí. Entonces comenzaríamos en principio con el señor Chumbes, ¿no? Señor Chumbes, que sería el primero en iniciar esta tarea que se les ha indicado, esta performance, esta práctica, es una suerte de práctica. Durante unos minutos usted procederá a entonces decirnos he elegido tal y cual poeta y dar datos de ellos, leer los textos, que eso nos interesa. Para mí también va a ser muy ilustrativo para ver cómo están en materia de poesía, y luego también harán una valoración, porque el objeto literario, el objeto verbal con el cual trabajamos también requiere, es esencial. Por eso hay un curso de crítica literaria. La crítica es descripción, explicación y valoración. A ver, señor Chumbes, lo escuchamos atentamente y bueno, le pedimos que usted tome el uso de la palabra y nos ilumine, nos ilustre durante los minutos, ¿no?, que les tomará más o menos unos 10 minutos aproximadamente, ¿no? No se trata de que corran tampoco. Ustedes están en su casa, y yo he sido invitado a la casa de ustedes, y por eso siéntanse confiados, siéntanse fuertes, siéntanse respaldados. No teman a los errores. Si cometen errores, no hay problema. Como decía un profesor mío hace muchos años, decía, si alguien comete un error, no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra aula. Entonces ya el profesor indicará si hubo o no hubo un error, y luego seguiremos adelante. Entonces, señor Chumbes tiene el uso de la palabra. Está presente el señor Chumbes. Porque la indicación fue para todo el aula, ¿no?, que está formada por 6 o 7 alumnos, 7 creo, ¿no? Hubo una pequeña variación. Entonces el señor Chumbes, por favor, tenga la amabilidad de actuar como miembro del curso, el taller de crítica literaria. Tenga la amabilidad de asumir su papel de crítico literario mediante esta participación, mediante esta pequeña tarea. Escuchamos al señor Chumbes, así como hemos cumplido nosotros con nuestro trabajo de leer los exámenes de ustedes,
leerlos con sumo cuidado, ¿no? Y darles un informe. De la misma manera, ahora esperamos que ustedes también pongan de lo suyo. Aprendamos a intercambiar roles, ¿no? Yo soy el profesor, ustedes son los alumnos, pero ustedes también pueden ser los profesores y yo y los demás compañeros también pueden ser sus alumnos. Bien, señor Chumbes, una vez más invocamos su participación, invocamos su presencia. Es usted indispensable en este momento dentro de este espacio en el cual trabajamos. Lo escuchamos atentamente, señor Chumbes. Y yo no los he privado del derecho de hablar. Ustedes tienen todo el derecho de hablar, es que de decir. El señor Chumbes no está conectado, doctor. ¿Está conectado? No está conectado. No está conectado. El señor Midma, la señorita Piñán y el señor Mozo. Ya, ¿están conectados entonces? Son los 3 estudiantes. El señor Midma, Ajá. el señor Mozo y la señorita Piñán. Correcto, muy bien. Entonces, como están conectados estos 4 distinguidos alumnos, con ellos vamos a trabajar, ¿no? Entonces, le damos la palabra, agradecemos por su participación al señor Midma Navarro. Él será el que tenga el uso de la palabra en los minutos que siguen. Muy bien, señor Midma, lo escuchamos con sumo interés y esta es una oportunidad, por supuesto, esta es una actividad que va a ser evaluada, va a fortalecer la nota que el profesor pone a sus estudiantes por su participación, por su apoyo, por su colaboración, por su aporte. Y ustedes están en ese plan, en ese momento de su vida, el momento de aprender, aprovechar las oportunidades, a aprender a desenvolverse, porque los seres humanos estamos sujetos a protocolos, estamos sujetos a órdenes, ¿no? A indicaciones, a peticiones, estamos obligados a ser sujetos comunicativos y como tales. Entonces le pido al señor Midma, con toda cordialidad, por favor, que usted inaugure esta clase, vamos a decir, muy cordial, de muchísima cordialidad, que en realidad es un homenaje, la clase es un homenaje a nuestro bicentenario, ¿no? Estamos homenajeándolo mediante nuestro trabajo, que es lo más valioso que tenemos. Lo escuchamos con mucha atención, señor Midma. Es usted un alumno siempre bienvenido en este salón. Adelante, señor Midma. Vale, sí. Cumpliendo con lo pedido con respecto a la temática del bicentenario, pues yo seleccioné 2 poemas que me agradaron bastante. El primero es de Marcos Martos. Ajá. ¿No? Y el segundo es de Manuel Escorza. Vale, con respecto al primer poema de Marcos Martos, El Perú, bueno, es un poema que fue publicado en 1990 en el poemario La Cabellera de Berenice, ¿no? Ya conocemos al poeta Marcos Martos, es un poeta piurano, el cual es profesor, si no me equivoco, aún es profesor de San Marcos, ¿no? Y ha estado dictando en el taller de poesía, si no me equivoco. Bueno, hasta hace unos años. Este poema por sí fue leído durante la inauguración de los Juegos Panamericanos, ¿no? E incluso fue traducido en varios idiomas, ¿no? ¡Qué honor! Exacto, fue un honor para el poeta. Sí, aunque él estuvo presente en el momento, fue leído porque pudo tener un compromiso en la Feria del Libro, según comentó en una entrevista. Bueno, el poema va así. Sí, si gusta leerlo, el poema. En Perú. No es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños.
Muy bien, muy buena lectura, un gran poema, muy persuasivo. Creo que ese poema debemos, todos los peruanos debemos tenerlo en la mente y leerlo así como usted lo ha leído. No sé si quiere hacer algunas palabras más de análisis al poema o pasar a la poeta que usted ha elegido. Eso dependería de usted. Usted está en el uso de la palabra. Justo quería un poco hablar, ¿no? Por ejemplo, como comentó Marcos Martos, ¿no? Que de por sí, este poema, si bien la temática es el Perú, ¿no? Como el título dice, es muy bien relaciona que puede ser con cualquier patria, ¿no? Porque claro. no se relaciona simplemente, él justo mencionaba el hecho de Cataluña y España, ¿no? Por ejemplo, si bien digamos la historia los une y todo eso, no es solo la historia el eje central, ¿no? De la unión, sino es ese deseo de querer continuar, ¿no? Claro. Como diría Vizcarra de Guzmán, ¿no? El deseo de querer formar una patria nueva, ¿no? Claro. Todos aquellos que quieran formar parte de esta patria nueva están bienvenidos, no importa la nacionalidad, ¿no? Siempre y cuando tengan un deseo en común. Bueno, en el caso del siguiente poema, que es de Manuel Corsa, yo no, justo en esos momentos que usted indicó que dio las indicaciones de lo dicho anteriormente en la clase, justo me desconecté en un momento, ¿no? Por lo cual no escuché que tenían que ser un poeta y una poeta, ¿no? Por lo tanto escogí dos poetas, el segundo es Manuel Escorza, ¿no? Espero que se pueda, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, conocemos a Manuel Escorza, ¿no? Es un poeta de la generación 50, y el poema que escogí sobre él es un momento, Patria Pobre, de Manuel Escorza. Bueno, este poema fue publicado en el año 55, ¿no? Y fue escrito durante la etapa de exilio del poeta. Este poema pertenece al poemario en las explicaciones, ¿no? Incluso en este poemario ahonda sobre esa situación de exilio, ¿no? Incluso hay un poema que habla exactamente, se llama El exiliado, o El exilio. Vale, voy a comenzar con este poema. Patria pobre. Yo conocí en mi patria solo rostros vacíos, hombres de mirada prematuramente cana, balnearios de huesos, donde antes de tiempo veraneaba la muerte. Yo solo recuerdo ojos en la niebla, así era mi padre, un hombre que miraba la lejanía, como si él mismo estuviera por venir. Así son los que en mí caminan cuando duermo, así son los hombres, las cárceles, los pueblos. Yo no conocí el rostro de mi patria. Tuvo que caerse en el corazón a un pozo. Tuve que verle con su cartel de ciego en los suburbios. Tuve que oírla llorar de miedo en las prisiones, para comprender que la patria era quien me dolía bajo tanto dolor. Porque no es cierto que en mi patria crezca una flor de un inmóvil. No es cierto que el crepúsculo, como en la mano azul de las muchachas, yo solo vi pueblos ojerosos, cementeras de gritos, gemidos tan grandes, que ni por las calles más largas podían pasar. Yo no tengo tardes fulgurantes, ni muchachas risueñas de amor. Yo apenas recuerdo un país tan pobre que en el ocaso da sombra. Bueno, este es el poema de Manuel Escorza, ¿no? ¿Quién es el nombre, por favor? De Manuel Escorza, Manuel Escorza, ya. Aunque la idea era que sea un hombre y una mujer, no importa, asumimos que usted se ha tomado el trabajo de leer dos poemas de dos poetas peruanos. Muy bien, lo felicitamos, le agradecemos, ¿no? Quizá todas las indicaciones no se dieron, en fin, hubo ciertas dificultades, pero en todo caso ha hecho usted uso de la palabra y realmente nos ha ayudado a recorrer, ¿no? Efectivamente, a través del poema de Escorza, como usted menciona, se
hace referencia a la experiencia del exilio, que es otro delito, ¿no? Que muchos peruanos han sufrido, como ¿por qué? Por su adhesión a la independencia, por su adhesión a la patria. Efectivamente, Scorza fue exiliado, estuvo en México, pero esto no le impidió continuar su obra literaria. Scorza es poeta, es novelista, es una persona que hizo obra, además hizo obra editorial, también fue editor, no hay que olvidar eso. Él sacó esos famosos populibros, eso hay que ponerlo en su currículum, ¿no? Populibros. Él mandó a imprimir, como editor que era, él mandó a imprimir, eran 5 libros que se vendían por un precio muy económico en aquellos años, estoy hablando de la década del 60, y gracias, por ejemplo, a esta colección yo pude leer ahí la obra El retrato de Dorian Gray, ¿no? De Oscar Wilde. Leí también otros libros, ¿no? Hizo una labor importante. De eso se trata, y que ustedes también hagan su labor respectiva. Muchas gracias, señor Mitma, por su trabajo. Lo consideramos, es positivo, es el trabajo que usted ha realizado. Gracias a usted. Ahora pasaríamos a escuchar al señor Mozo Pizarro, ¿no? Para quien también dimos la misma pauta, y recuerdo que él estuvo presente, así que espero que me dan los nombres de los poetas, hacen una pequeña referencia y luego leen y hacen la labor de valoración dentro de este intercambio de roles, donde ustedes asumen, ustedes tienen la palabra, ustedes son nuestros guías, ustedes son nuestros maestros. Escuchamos, señor Mozo Pizarro, con todo interés. Sí está, ¿no? Sí, el señor Sí Mozo está. Pizarro sí está conectado. Sí, ya, vamos a esperar que él... Seguro tiene problemas con el audio porque no lo activa. Sí, Sí, profesor, disculpe, ¿se me Ahí escucha? está. ya. A ver si lo estamos escuchando. Si quiere puede... Bien, bueno, los poemas que yo he elegido, los poemas que yo he seleccionado principalmente están más bien abocados hacia la zona de Machu Picchu, no tanto una generalidad sobre todo el Perú, sino que quise focalizarme en la presencia de un lugar en particular como es el Cusco. El día de ayer hubo un coloquio a nivel virtual sobre la literatura de Canchis, de la zona de Cusco, haciendo alusión también a espacios como Sicuani. Y ahí, pues bueno, dieron a conocer algunos autores que me parecieron interesantes, de los cuales ya distinguía uno, y otro es una autora que también me llamó la atención. En este caso, el primero es un poema de Juan Gonzalo Dosé. En ambos casos, estos hablan de Machu Picchu. Bueno, en el primero, con respecto a Juan Gonzalo Dosé, el título es Padre Machu Picchu. Padre Machu Picchu. 2 veces me senté en tu ladera para mirar mi vida, y no por contemplarte, porque necesitamos menos belleza, Padre, y más sabiduría. Así Ese es. es el poema de Juan Gonzalo Dosé. Ahora, el poema de la doctora Iris Girón Viveros también titula Machu Picchu, y dice así:
Eres un santuario que enhiesto ostentas los pétreos cimientos, los muros dorados, venciendo alturas, retando abismos, rompiendo los tiempos, gritando a los suyos. La historia sagrada del Perú, del Inca, dice que tus noches no conocen sombras y que tus mañanas son tan refulgentes como el sol del Ande que acaricia toda. Conjunción hermosa de bellos paisajes, de andenes preciosos y espacios salientes. Eres cual gigante piedra esmeraldina que el Huayna a los cielos sus aires regala. El manto celeste del Cusco imperial al mundo le dice con celo y amor que estirpen de raza pujante y viril sus fuerzas legaron el pétreo pendón. El velo de enigma tejido en tu historia al mundo descubre su sagrada fuerza. Las voces que el tiempo guardaron tus muros es hoy un eco que vibra radiante. Las manos, las mentes y el sentir del cielo te erigen soberana de santuarios del orbe, porque eres patrimonio de la humanidad toda, y del hombre peruano su fe y fortaleza. Hoy que embelesados los labios pronuncian que eres maravilla del mundo escogida, clamemos al Dios Inti con fe y esperanza, que jamás te pierdas en noches de olvido, que las luces áureas por doquier enciendan esta majestuosa obra de arquitectos, que con rayos de oro escriban por siempre el sagrado nombre del gran Machu Picchu. Esos son los dos poemas, profesor. Dos poemas. Discúlpeme, en el caso del poema, del segundo poema, ¿quién es, a quién corresponde ese poema? No escuché A la bien. doctora Iris Girono Riveras, es una escritora de la provincia de Huanta. De Huanta. Sí. Ya, correcto, sí. Bueno, sí, como usted ha señalado, pues muchas gracias, señor Mozo Pizarro. Recordaba yo ese poema de Juan Gonzalo Rose, memorable, ¿no? Está en la misma línea de esos poemas que fortalecen nuestra identidad, claro. Todos estamos muy orgullosos de Machu Picchu, todo el mundo admira Machu Picchu, pero como bien dice Gonzalo Rose, que también sufrió el exilio, él dice, menos belleza, padre, y más sabiduría. Y eso efectivamente, ese es el propósito de esta reunión que se está desarrollando con ustedes. Gracias a la lectura yo incremento mi conocimiento, comparto ese conocimiento, hago que reflexionemos, ¿no? Convoco a un lector acerca de una cierta realidad. Todos esos elementos son importantes dentro de la poesía, ¿no? La presencia de la voz poética, la forma adoptada, que es una forma breve, en el caso de Juan Gonzalo Rose, los recursos que emplea allí, los nombres son importantes, ahí el nombre de Machu Picchu es importante, si no ese poema carecería de valor, ¿no? Y luego también esa actitud apelativa, ¿no? Esa suerte de rebeldía, ¿no? De rebeldía o de alguna forma invocar a que cambiemos de paradigma, que la belleza es un poema en ese sentido ético también, ¿no? Porque se exalta mucho la belleza, a veces en exceso, ya se cae en el estereotipo. Efectivamente, Machu Picchu es algo extraordinario, tanto así que ha sido motivo también de inspiración para don Pablo Neruda, para Martín Adán, también para otros escritores como el profesor Enrique Rosas. En fin, es un tema que da para mucho más, pero usted ha cumplido. El otro poema también me ha parecido importante. Creo que de esa manera ustedes también van aprendiendo a desenvolverse, a argumentar, van incrementando nuestro conocimiento y está usted ejerciendo plenamente su labor
de crítico literario, ¿no? Agradecemos al señor Mozo por esta participación alusiva a Machu Picchu que hemos podido escuchar a través de la lectura de esos poemas. Muchas gracias nuevamente, señor Mozo. Muy bien. Luego de esta presentación tenemos en nuestra pantalla, en nuestra aula virtual de enseñanza, tenemos la presencia de la señorita Piñán, ¿no? La señorita Piñán también es una alumna distinguida de este grupo y le pediríamos que ella haga uso de la palabra y de esa manera también podamos beneficiarnos de esa información que ella nos va a dar, de esa suerte de escucharla realmente, porque yo me doy cuenta, todos ustedes están comprometidos con la literatura, asumen retos y eso creo que los hace a ustedes ser muy valiosos, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres, así es, esa era la idea de nuestro recital de homenaje al Perú. Le escuchamos, señorita Piñán. Buenas tardes. Y buenas tardes, señorita Natalia, a ver si pudiera hablar un poco más alto para poder escuchar mejor. Ok, profesor. Bueno, yo escogí dos poemas, uno de Washington Delgado, que se titula Héroe del Pueblo, viene del poemario Días del Corazón de 1957, y el otro poema, también que lo consideramos tal vez poema, sería uno de Chabuca Granda, ya que estoy averiguando un poco sobre poesía femenina, al menos alusiva al Perú. Según la bibliografía que tengo a la mano no la hallé, y teniendo en cuenta también que Chabuca Granda tuvo bastante contacto con la poesía, en especial con César Calvo, ¿no? Que fue su gran amigo, también podríamos considerarla dentro de nuestra historiografía, al menos en nuestro caso poético, ¿no? A Chabuca Granda. Claro. Bueno, voy a leer el poema de Washington Delgado titulado Héroe del Pueblo. Yo construyo mi país con palabras, digo cielo cuando miro el cielo, digo luz, agua, corazón y lo demás ignoro. El cielo es profundo, pero amo las alturas. Hombres son y mujeres los que alumbran mis ojos, y mi voz está con ellos como el aire que vive. No me importa la muerte si es justo mi combate, por el amor, no por el odio, he de sobrevivir. Yo canto en las matanzas, yo bailo junto al fuego, yo construyo mi país con palabras. Ahora leeré el de Chabuca Granda, que se titula Bello Durmiente. Te amo, Perú, y recorriera toda la gama de verdes que te adornan y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se tornan. Me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte. Es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Este es su sueño, comparten tres amadas, desnuda costa ilusionada, exuberante la selva apasionada, y una tímida sierra enamorada. Y es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Ya. Bien, muchas gracias. ¿Algunos comentarios, algo que quiera usted destacar, algo que quiera que compartamos, algo que quiera que asumamos como producto de estos textos que usted ha leído, algo que quiera resaltar? Sí, en este caso es muy curioso el motivo por el que Chabuca Granda escribe esta canción, ¿no? Porque
no solamente lo compone, sino también que lo llega a cantar, es porque ella estaba en contra del gobierno de Manuel Prado Garteche en aquel tiempo. Y ella consideraba que el Perú debía despertar, ¿no? Por eso es que ella lo nombra como un bello durmiente, alguien que no ha reaccionado, no está despertando ante los problemas que están sucediendo, ¿no? Entonces, eso es muy curioso, al menos uno de los, ese motivo, ¿no?, que tuvo Chabuca Granda. E incluso ella misma menciona cómo es que ella espera que algún día el Perú despierte. Aún así, ¿no?, a pesar de ese tal vez contexto o ese trasfondo por parte de la autora algo crítico, ¿no?, hacia lo que estaba sucediendo, al menos en el ámbito político, en el poema se ve bastante un amor al país, no hay exactamente una crítica a él, lo trata como alguien a quien hay que cuidar, a quien hay que arrullar, ¿no? También hay una visión algo, bueno, tal vez por el mismo hecho de la época, ¿no?, o tal vez también porque es una voz algo universal, trata al Perú como una división de costas, tierra y selva, ¿no?, algo que en la actualidad tal vez ya no es tan común, ¿no?, concebir al Perú mediante esa división. Sin embargo, se resalta bastante ese discurso amoroso, ese discurso incluso enamorado del país, ¿no?, alguien a quien debe besar y espera también un afecto de él, ¿no? Eso es por parte de Chabuca Granda. Y en el caso del poema de Washington Delgado, es muy curioso porque en este caso habla de algo bélico, ¿no? Nico dice es un héroe del pueblo, canta las matanzas, ¿no? Está dentro de ese aspecto bélico de defender al país, pero no es dentro de algo físico, ¿no? No es una violencia exactamente física, sino que él acompaña al país, lo defiende mediante las palabras. Entonces también hay un compromiso, o bueno, se nota un compromiso poético, ¿no?, un compromiso mediante la literatura con el país, ¿no?, para con el país. Tal vez algo que es propio de esta generación del 50, ¿no?, esta generación de 50, los poetas que vendrían posteriormente en los 60, que tienen una concepción bastante comprometida no solamente con la escritura, sino también con lo que está sucediendo en la sociedad, y eso se nota mediante este poema. Sí, bueno, muchas gracias por estos dos aportes. La mayoría de ustedes ha tomado, diríamos, ha elegido poemas de corte patriótico, lo cual me parece muy bien. Yo le di amplia libertad para que ustedes eligieran no solamente el tema patriótico, sino cualquier tema. Y el tema patriótico viene muy a cuento, y creo que sí, usted ha cumplido con las pautas. En el caso del poeta Washington Delgado, como usted señala, yo creo que en ese primer verso que yo he recordado ahora, hay un concepto muy importante, subrayenlo, anótenlo, con el cual vamos a trabajar a partir de la próxima semana, que es el de la construcción. La construcción es una tarea que todos realizamos, ¿no? Por eso él dice ahí, yo construyo mi país con palabras. Claro que sí, este país es un conjunto de palabras, y ese es el mismo sentido del poema de Chabuca Granda que usted ha leído, que también tuvo ese mismo sentido, es decir, así como los poetas, los varones, miembros de la generación del 50, construyen un imaginario, construyen una imagen del Perú, y sin duda, eso es ese poema que escogió el señor Midma, por ejemplo, también es parte de una construcción, es decir, que siempre tenemos presente a nuestro país y tratamos de fortalecer mediante lo que hacemos la importancia del Perú, la trascendencia del Perú.
Perú como tierra de grandes constructores, de grandes poetas, de grandes arquitectos, ingenieros, todos realmente construimos. Entonces yo rescato de ese poema de don Washington Delgado esa idea de la construcción. Ustedes están construyendo su futuro, no se olviden. Por eso les doy la oportunidad de participar y por eso yo ya les digo, como un consejo mío, basado en la propia experiencia, suéltense, siéntanse más libres, siéntanse más dueños de sí mismos, no tengan ningún temor, no se sientan menos de ninguna manera. Al contrario, ustedes son herederos de una gran tradición, son alumnos de una gran universidad y ustedes en su quehacer del futuro van a participar. ¿Alguna información? Sí, el señor Ruiz Chinchay también está conectado, doctor. Sí, veo que sí, efectivamente el señor Ruiz Chinchay, que también está presente en el aula, entonces también le pediríamos a él lo mismo, ¿no? Es decir, la misma tarea que encomendamos a sus demás compañeros, la lectura de dos poemas alusivos al tema que usted haya elegido. Siempre va a estar bien lo que usted haga, siempre para mí va a estar bien, ¿no? Y luego, digamos, algunos datos sobre estos poetas, uno de los cuales debe ser un hombre, otro una mujer, porque los seres humanos en cuanto tales en la sociedad, ¿no? Somos producto de este encuentro entre hombres y mujeres. Se ha hablado mucho de la segregación de la mujer, se habla de la violencia, se habla de la violación, se habla de cómo no se ha tomado en cuenta. Esa era la razón por la cual dentro de esta pequeñísima antología cada uno de ustedes tenía para escoger de donde quisiera. Así que en ese sentido les pido que sí, con más énfasis, con un poquito más de fuerza, es la cátedra la que ustedes están dirigiendo en este momento, el señor Alfredo Chinchay pueda decir, Ruiz Chinchay, ¿no? Él pueda decirnos con claridad el nombre del poeta, el nombre de la poeta y los títulos, y luego ya los datos que sean indispensables para que todos disfrutemos de la información que nos va a proporcionar. Lo escuchamos, señor Ruiz Chinchay. Buenas tardes, profesor. Bueno. Yo he elegido, en el caso del poeta, a Alejandro Romualdo, y de él yo quisiera... Sí, Alejandro Romualdo, y de él quisiera compartir Si me quitaran totalmente todo. Eso en un primer momento. Y para mencionar también a la poeta que voy a compartir. En este caso he elegido a Rosela Di Paolo. Correcto, muy bien. En su poema El Lima. Bueno, y esas son las dos selecciones que he realizado. Entonces, voy a empezar por Rosela. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, en especial Rosela es una poeta que tiene una actividad poética activa. La he llegado a conocer en muchos recitales en los que ella ha participado, además de los últimos reconocimientos que ha obtenido, como si no me equivoco, el premio de la Casa de la Literatura. Correcto. Que se le otorgó, si no me equivoco, si no es el año pasado, el año pasado. Sí, no hace mucho, como dice, creo que ha sido el año pasado, creo. Sí. Entonces, Lima pertenece al libro La silla en el mar, que fue publicado en el 2016 por Peisa. Muy bien. Entonces voy a leer Sí, por favor. Antes, el poema está dedicado en primer lugar a Herman Melville. Dice a Herman Melville:
que la conoció de paso, y a Paul Gauguin, que la conoció de niño. Es las dos dedicatorias. Sé que tiene dos dedicatorias, ¿no? Sí, el poema Lima. Dice: van, vienen Melville y Gauguin perdidos entre jirones de baba blanca, ballena enrollándose y desenrollándose inmensamente. De la Virgen, horror vacui, arpones, pinceles, palos de ciego en la neblina. Toda superficie es blanca. Herir las superficies, todas las superficies blancas, como el miedo, como el vitrio volcado de los ojos, o los cruzados huesos. Va de retro, cielo de Lima, vendaje horrendo, rodante invento, de gallinazos, añil púrpura, cian sangre, ocre turquesa, sangre vermellón, verde siena violeta, azul, cobalto, amarillo, turquí, sangre, magenta. Ese es el poema Lima de Rosela Di Paolo. Muy bien. Ahora voy a seguir entonces con Alejandro Romualdo. Sí. Como indiqué, voy a leer Si me quitaran totalmente todo, que pertenece al libro de edición extraordinaria publicado en 1958. Y dice: si me quitaran totalmente todo, si, por ejemplo, me quitaran el saludo de los pájaros o de los buenos días, del sol sobre la tierra, me quedaría aún una palabra, donde apoyar la voz. Si me quitaran las palabras o la lengua, hablaría con el corazón en la mano, o con las manos en el corazón. Si quitaran una pierna, bailaría en un pie. Si me quitaran un ojo, lloraría en uno. Si me quitaran un brazo, me quedaría el otro, para saludar a mis hermanos, para sembrar los surcos de la tierra, para escribir todas las playas del mundo con tu nombre, amor mío. Sí, Ese era el poema de Romualdo. muy bien, muy bien. No sé si quiere agregar algunas palabras acerca de Rosela Di Paolo o acerca del propio Alejandro Romualdo, ambos poemas. Quizá en el caso particular de Rosela Di Paolo, por ejemplo, sí sería interesante, ya que se trata de un poema alusivo a Lima, quizá sería interesante que usted como lector especializado, además lo felicito porque su presentación ha estado impecable, ha dado los datos de edición del libro. Así es como tienen que ser, así quiero verlos. Ya no son ustedes alumnos, ya ustedes son críticos literarios, son personalidades, y esa es la actitud que ha asumido el señor Ruiz Chinchay, una actitud más enfática. Eso es lo que tenemos que ser, más enfáticos, más contundentes, ¿no? Más seguros de nosotros mismos, porque nadie sabe más que nosotros sobre aquello de lo que estamos hablando. No sé si quería usted hacer un comentario en particular. Sí me interesaría sobre el caso. Ambos poemas me han deslumbrado, ¿no? Pero quizá como sus compañeros jóvenes como usted quieran, y yo mismo también, quizá destacar por qué la insistencia en los colores, quizá por la referencia a Gauguin, si no me equivoco, es uno de los, dentro de los poetas que está mencionado por Rosela Di Paolo. Es una escritora conocida, reconocida, ¿no? Así que quisiera agregar algunas conclusiones, algunas reflexiones, aprovechando estas circunstancias en las que estamos nutriéndonos con el aporte de ustedes. Ustedes han hecho la clase hoy día, ustedes son los que han proyectado sus palabras, han proyectado sus ideas, sus reflexiones y por supuesto esa lectura impecable que han realizado.
Si quiere, Sí. Con respecto a Rosela, además de lo que he comentado de ella, ¿no? Es, digamos, la posibilidad de que ella aún está viva, ¿no? Es la posibilidad de conocer aún su trabajo activo, ¿no? Estar siempre atentos a sus futuras publicaciones y finalmente la posibilidad de acercarse, ¿no? Que muchas veces cuando ya nosotros que estudiamos la literatura nos enfrentamos a textos donde finalmente los autores no están en vida y a veces nos aparecen dudas que de alguna manera la verdad finalmente la encontramos nosotros, pero la verdad del autor la perdemos, ¿no? En sí, el caso de poemario de Rosela, a mí me llama la atención porque además alude a Melville y en el sentido que digamos, hay una atención también por otros autores respecto a la visita que hizo Melville de Lima. Y cómo es que esa también se observa en Moby Dick, porque Moby Dick justamente hace una descripción de Lima, ¿no? Entonces, sí. además de yo que tengo conocimiento, además de Rosela, por ejemplo, Jerónimo Pimentel hace algunos años publicó una novela donde reconstruía esta visita de Melville en Lima, ¿no? Y en el caso de Paul Gauguin, ¿no? Teniendo esta relación, si no me equivoco, filial con Flora Tristán, Ajá, claro. es que por ahí nos permite conocer esta influencia que va dejando Lima en personas que finalmente no son limeños, pero que la llevan hacia su creación y, digamos, hacia sus vidas posteriores. Si bien el título es solamente Lima, vemos que lo que prácticamente Rosela está mostrando son los colores de la ciudad, no los colores que uno percibe en la modernidad, ¿no? Digamos, en las casas, sino lo que está ahí a libre disposición de los ojos, que son finalmente el cielo, el color de las nubes, ¿no? Los atardeceres, el amanecer. Entonces, por eso me gustó mucho esta radiografía pictórica de Lima, al menos su Chile. Uh-huh. En el caso también de Romualdo, creo que Romualdo tiene una poesía que se caracteriza justamente por esta fuerza, donde lo que invita es a la exaltación de los ánimos, a una entrega y a una expresión viva de deseos, emotiva, ¿no? Y en este caso me quitarán totalmente todo, que podría ser una declaración de amor, no solamente aquí, a pesar de que dice amor mío, no hay forma de decir que es necesariamente una mujer, podría ser la tierra, ¿no? Un recuerdo, a un familiar, quizás igualmente como la madre, ¿no? Entonces, Sí. es un poema que se puede prestar en diferentes circunstancias. Eso, profesor. Muchas gracias, señor Ruiz Chinchay, porque a sus dotes, a sus virtudes como un buen alumno, agrego ahora esta dote de expositor, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que sus compañeros deben animarse a ser más expositivos, más enfáticos, hagan escuchar su voz. Me gustó esto que ha dicho usted de Alejandro Romualdo, a quien tuve la suerte de conocer, de tratar de ser amigo de él, ¿no? Como él dice, su poesía es una poesía con mucha fuerza, con mucho ánimo, es decir, hay que hacer notar nuestra presencia en el mundo, y nuestra presencia pues la hacemos notar mediante nuestra voz, mediante nuestros gestos, mediante nuestras actitudes, nuestra valentía, ¿no? Así que en ese sentido lo felicito, porque como le digo,
Así, ese tono que el señor Ruiz Chinchay ha empleado debe emplearse cada vez que ustedes participen en la cátedra. No tengan temor, ¿ve? El señor Ruiz Chinchay es tan sanmarquino como ustedes, pero nos ha dado una lección realmente de cómo comportarse, de cómo comunicarse con los demás. Magnífico, señor Ruiz Chinchay, y le agradezco, por supuesto, también a las participaciones del señor Mozo, que nos ha traído textos maravillosos, extraordinarios para recordarlos, de Gonzalo Rose. El señor Mitma también ha trabajado sobre Marco Martos, entre otros. La señorita Piñán, por ejemplo, ha revalorado no solamente la figura de Washington Delgado, sino también la de Chabuca Granda. Entonces, hemos tenido un recital a cargo de ustedes, ¿no? ¿Y por qué este ingreso a la poesía? Porque ya las próximas semanas vamos a trabajar con la poesía, ¿no? Con la poesía. Por eso, a manera de darles algunos datos alusivos a la poesía, quisiera darles precisamente algunas informaciones que pueden ser de mucha utilidad. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído ya estos textos. Ustedes todos recordamos al poeta mexicano, Premio Nobel de Literatura, don Octavio Paz. Don Octavio Paz era un poeta, pero además era un hombre sabio, un hombre que sabía transmitir sus conocimientos, ¿no? Entonces hay una lectura de él, de su libro se llamaba El arco y la lira, ¿no? El arco y la lira. Y en ese libro que se llama El arco y la lira, de don Octavio Paz, que ha tenido muchas ediciones, de allí he tomado para leer, para fortalecer el ánimo, para abrirles las mentes, este párrafo, ¿no? Este párrafo que dice, para que vean ustedes lo importante que es la poesía, y yo he podido captar esa importancia gracias a la lectura de ustedes, porque cada uno de estos poemas me ha dado una lección extraordinaria. Puedo haberlos leído o no, pero todos ellos han sido muy valiosos para mí esta tarde, porque me han fortalecido el espíritu, me ha fortalecido el ánimo y me han llevado realmente a sentirme mucho más pleno, mucho más vital, mucho más abierto al mundo, con más deseos de comunicación. Leo este párrafo sobre todo para quienes van a dedicarse a la poesía. Ustedes, de todas maneras, como ya les he dicho más de una vez, pues deben ser expertos en poesía, en narrativa, en ensayo, porque no basta con decir a mí me gusta la poesía, no me interesa la narrativa, o viceversa. No, ustedes están obligados a ser críticos literarios múltiples, polifacéticos, que sepan manejarse, analizar, comunicar sus conocimientos, van a ser solicitados, participen en conferencias, participen en lecturas, aprendan a leer, ¿no? En todos los géneros. Entonces, de ese texto célebre de don Octavio Paz, solamente voy a leer un párrafo, y seguramente este material también estará en el aula virtual como uno de los soportes teóricos de este curso, que es justamente cómo leer y cómo analizar poesía, ¿no? Vamos a tomar un par de modelitos, uno de los cuales va a ser nuestro, el otro el del profesor Fernández Cosman, distinguido maestro de ustedes, experto en analizar poemas, y como ambos, él y yo, tomamos estas opiniones de Octavio Paz como opiniones muy pertinentes, ¿ah? El párrafo que voy a leer, ustedes lean totalmente, yo voy a leer solamente uno para motivarlos, para que sepan que va a ser uno de los instrumentos que ustedes también podrán disponer, para que vean qué piensa él de la poesía, ¿no? Dice:
La poesía es conocimiento, y eso ya es bastante, ¿no? La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual. Es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, niega la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. La poesía es un caracol donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. ¿Ven? Ese es el pensamiento y todas las ideas que ustedes han vertido en la lectura de sus poemas, sus reflexiones, todas tienen que ver con diferentes aspectos a los que hace referencia. La poesía es conocimiento, nuestro conocimiento se profundiza, ¿no? Pero es una serie más de cosas: exorcismo, conjuro, visión, música, símbolo, es forma, la poesía es forma, la poesía es un caracol donde resuena la voz del mundo, ¿no?
Eso lo vamos a ver sobre todo porque para llegar a una definición lo más lúcida posible acerca de lo que es la poesía. Y como ustedes van a ser expertos en la poesía peruana, que tiene grandes poetas, mujeres y hombres, pues este texto de Octavio Paz es importante, ¿no? Es importante. Y quiero luego referirme, en estos minutos finales, quiero referirme a otro grande, acá tienen el libro, y yo se los vamos a dar el dato, vamos a reiterar. Este es otro de los libros con los cuales vamos a fortalecer nuestra visión sobre la poesía. El autor es un italiano que se llama Roberto, así como suena, Roberto Paoli. Roberto Paoli, ¿no? Y su libro se llama Estudios sobre literatura peruana contemporánea. Estudios sobre literatura peruana contemporánea, que es un libro publicado ya hace varios años y que yo guardo como un tesoro. Felizmente lo he conservado. Fíjese, fue publicado en 1985, pero mantiene su calidad, mantiene su brillo, mantiene su iluminación. Y para cuando ustedes quizá también ya lo utilizaron, pero nunca está de más una reiteración, él habla de una serie de temas aquí, ¿no? Habla, por ejemplo, de la obra de Arguedas, Yaguar Fiesta. Hay un análisis de Yaguar Fiesta. Igualmente habla de música, memoria, imaginación en los ríos profundos, de José María Arguedas, de modo que él es un peruanista porque es un italiano que sin embargo le dedicó años de su vida al conocimiento, ¿no? Al conocimiento, a la investigación, a la interpretación de autores y de obras de nuestra literatura. Le dedican en este volumen, hay varios trabajos sobre la autenticidad lírica de Arguedas, por ejemplo, ¿no? Que Arguedas lo vemos como un narrador, etc., pero él aquí lo ve también como alguien que es lírico, alguien que está ligado a la poesía. Pero luego habla de Vallejo y Neruda, ¿no? Es otro tema que ustedes constantemente van a encontrarse. Luego, las palabras de Vallejo, un análisis sobre este léxico maravilloso que trajo a la literatura peruana César Vallejo, y que en el próximo 2022 estaremos conmemorando el primer centenario de su poemario Trilce, ¿no? Publicado en 1922. Pero de todos los artículos, todos los ensayos que están en este libro, que se llama Estudios sobre literatura peruana contemporánea, ¿no?, de Roberto Paoli, yo les recomiendo, especialmente para, repito, quienes trabajen con poetas, ¿no?, o con poemas, les recomiendo este artículo que se llama así, ¿no? Se llama Poetas peruanos frente a sus problemas expresivos, ¿no? Poetas peruanos frente a sus problemas expresivos. Claro, y entonces de eso se trata, de que cada poema o cada escritor tiene que resolver, tiene que construir, como decía uno de los poemas que citaban ustedes, ¿no? Tiene que construir un poema. Y construir un poema es algo tan complicado como construir un edificio o como construir una nave, ¿no? O como construir una computadora, ¿no? Y él nos habla, pues, que nos da un planteamiento que ya en su momento lo tomaremos en cuenta, pero el planteamiento fundamental es que vivimos en una época de crisis.
en todos los planos, ¿no? No hay ningún pueblo, no hay ninguna nación del mundo que no tenga una crisis. Y en estos tiempos la crisis se ha acentuado por razones de salud, el COVID-19, por razones políticas, las elecciones que hemos tenido, luego el aumento de la delincuencia, la pobreza económica, el hecho de vivir encerrados, es decir, estamos en una situación sumamente difícil, ¿no? Y entonces este artículo es muy interesante porque parte de esa idea de la crisis. También en el lenguaje, ¿no? Estamos en crisis, en la comunicación. ¿Qué voy a decir ahora? ¿Cómo voy a escribir este poema? Entonces él dice que frente a la crisis que se presenta en el plano de la literatura hay dos posiciones en principio, ¿no? Si algo está en crisis y yo no creo en el lenguaje, o no creo mucho en el lenguaje, o creo que mi lenguaje no le va a decir nada a nadie, entonces lo que yo debo hacer es optar por el silencio. Dejo de publicar durante un tiempo, o publico, o escribo, pero no publico, ¿no? En espera de estar en mejores condiciones, en problema de superar problemas propios de la construcción poética, y luego publico, ¿no? Pero frente a esta crisis, la otra opción es que ante esta crisis lo que hacen algunos poetas es escribir más, ¿no? Como una forma de combatir a la crisis. Entonces son dos actitudes, una el silencio y otro la excesiva comunicación. Creo que la verdad de la milanesa está en una suerte de equilibrio entre dos actitudes. No debemos negarnos a comunicar, debemos luchar para construir un buen poema. Aquí analiza grandes poetas como Westphalen, Egelson, Sologuren, Abril, Moreno Jimeno, Varela, Romualdo, a quien se ha mencionado ahora, César Moro, ¿no? La lengua escandalosa, dice, Martín Adán, poeta también valiosísimo, Carlos Germán Belli y Francisco Bendezú, ¿no? Y llega luego a una suerte de conclusión. Entonces, como decía, esta también va a ser uno de nuestros aliados en esta tarea que vamos a tener con ustedes en la próxima semana. Con esta intervención mía cierro la sesión de hoy y ya nos vemos la próxima semana con el inicio de nuevos contenidos en los que nos ceñiremos a las indicaciones dadas en el sílabus y ustedes seguirán trabajando, seguirán aprendiendo, seguirán incrementando su bagaje académico. Muy buenas tardes.